Colectivo, todas las probabilidades de una vuelta están sobre la mesa, sobre todo con estas dos cartas que están aquí. Aquí hay quizás algo en el medio, pero ahorita te vas a dar cuenta cuando lo expliquemos de qué se trata. Un mensaje canalizado que pueda venir para ti es el siguiente: se fue sin saber lo que aún sentía por ti. Y esta decisión te podría sorprender, y todo de un momento a otro, porque no sabe cómo olvidarte, lo dejaste ir o dejaste ir a esta persona en contra quizás de tu voluntad, pero complaciéndole, y entonces eso y muchísimas cosas más, de eso se va a dar cuenta esta persona. Así que te invito a ver el video. Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. Por cierto, no puse el papelito de colectivo por aquí. A ver dónde lo tengo. Parece ser que no lo consigo. Bueno, es colectivo lo que nos toca el día de hoy para ustedes. Vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas en este momento para ti, mi querido. Entonces empezamos a ver cómo están esas energías para el día de hoy. Pero voy a trabajar con oráculos simultáneamente, ¿de acuerdo? Entonces mira lo que vamos a hacer. Yo voy sacando aquí tres cartas y voy sacando un oráculo. Saco tres cartas más y saco otro oráculo. Y vamos a sacar tres cartas más. Y ahora sí que voy a sacar un oráculo de aquí. ¿Ok? Ahí los tenemos. Los tres lecturas diferentes, yo diría en todo caso. Pero como para dar una variedad. Entonces, para esta primera parte, ¿cuál sería realmente la trama aquí en todo esto? Aquí estaría la trama de esta primera lecturita. La trama para la segunda lectura, la trama para la tercera lectura. ¿Capich? Ok, entonces ahora sí, vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas en esta situación, con esta situación. Empezamos primero, a mí me gusta este tipo de lecturas, se hacen muy interesantes. Y pensar que me dejaste libre en contra de tu voluntad y queriendo siempre complacerme. Fíjate tú lo que esta persona está, yo diría que está en todo caso asimilando, en todo caso yo diría que está como reaccionando, como que de verdad se está dando cuenta, como que le está cayendo verdaderamente la verdad encima, de que tanto que tú le quisiste a esta persona, que inclusive le dejaste libre en contra de tu voluntad, solamente para complacer a esa persona y para que sea feliz. Eso es lo que se llama verdaderamente el amor verdadero. Ese sí es el amor verdadero. Y siento y presiento, mi querido colectivo, que en eso está ahorita esta persona. Esta es, vamos a decir así, uno de los mensajes que te pueda estar mandando esta persona en este momento. Vamos a ver cuál sería la trama en todo caso. La trama es que esta es una persona que, muy a pesar de todo, ha sido una persona muy egoísta, una persona muy caprichosa, una persona quizás que pensaba en ella nada más, y eso te lo está demostrando con esta carta, y también aparentemente pareciera ser que verdaderamente lo está, como yo diría, lo está como reconociendo. Porque dice que, y pensar que me dejaste libre en contra de tu voluntad, queriendo siempre complacerme. Lo está diciendo como que si de verdad se estuviera arrepintiendo de lo que hizo, que no debió, que fíjate tú todo el sacrificio que tú tuviste que hacer, a pesar de que le querías a esta persona, solamente por el hecho de dejarle libre y de que fuera feliz. En contra, o quizás sacrificando tu propia felicidad. Fíjate tú lo que son las cosas de la vida. Mientras que esa persona en ningún momento sacrificó nada. Si la carta hubiese estado así, podríamos decir que esa persona también sacrificó parte de todo esto. Pero resulta que no, que la única persona aquí que vino sacrificando todo fuiste tú. Vamos a ver ahora entonces tres cartas. Y mira, te lo voy a decir, estas cartas son de esa persona. Y esa persona definitivamente mira cómo está ahora. ¡Qué barbaridad! Mi querido y adorado
colectivo, mira cómo están las cosas, mira lo que son las cosas de la vida, ¿no? La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Después de que esta persona agarró y se fue en contra de tu voluntad, no en contra de tu voluntad, yo diría que más bien en el fondo con muchísima tristeza quedaste tú, pero esa persona igual se fue y resulta que ahora mira cómo anda, quiere hablar contigo. Aquí se ve que está como regresando, está el rey de bastos invertido, como que quiere regresar de nuevo. Y mira la tristeza que tiene esta persona. ¿Y tú sabes por qué todo esto? Por tu actitud, mi querido y adorado colectivo. Por tu actitud. Porque le diste a demostrar que a ti, si esa era su felicidad, a ti no te importó, no fuiste egoísta en ese sentido. Eso es lo que se llama amor de verdad. Que ahora tú hayas cambiado de parecer y que ya no seas la misma persona, pues con toda la razón del mundo. Y te lo voy a decir yo, que tienes toda la razón, y todo el que escuche esta historia. Porque ahora tú tienes derecho a continuar tu vida y ahora quizás a dejar de quererle, porque las acciones hacen corazones. Una vez que esta persona cerró la puerta y tú quedaste dentro, lloraste, sufriste, pataleaste, gritaste, te emborrachaste, hiciste lo que fuera, pero ya, como decir, ya pasó. Ahora es el turno de esta persona. Me quiero morir de un infarto aquí con esta situación. ¡Qué barbaridad! Fíjate tú lo que son las cosas de la vida. Las cosas que da las sorpresas que da la vida, yo diría, ¿no? En todo caso. Vamos a seguir sacando otra lectura más. ¿A quién más le podría resonar esta lectura? Vamos a ver primero esta. No sabe esta persona cómo olvidarte. Quizás pudo haber sido, en todo caso, que ustedes tuvieron que terminar por alguna circunstancia en especial. Quizás porque tú le dijiste ya no más, hasta aquí llegó todo, aquí la dejamos. Le compraste el ticket de ida, pero no de regreso. Y entonces ahora esta persona sí que está notando que verdaderamente no sabe qué hacer para olvidarte. Pareciera ser que la única alternativa que existe acá para esa persona, al menos, es el hecho de buscar la manera de olvidarte, pero el problema es que no sabe cómo hacerlo. Vamos a ver aquí cuál es la trama en todo esto. Mira, esta persona viene porque viene. ¿Y tú sabes por qué? Porque aquí ya lo está diciendo muy clara esta carta, lo está diciendo muy claro este oráculo. Esta persona, como no sabe cómo olvidarte, esta persona no le queda más remedio que regresar, buscar la vía alterna a venir a buscarte. Si no puedo con el enemigo, tengo que unirme, dice esta persona. Entonces, si su mente y su corazón han estado luchando y verdaderamente esta persona no ha podido olvidarte, pues ni modo, no le queda otro remedio sino que venir a buscarte. Pero vamos a ver qué dicen las otras cartas. Vamos a ver. Mira, sí. Es una persona que está como esperando el mejor de los momentos para una entrada. Sí que te lo digo. Y aquí la estamos viendo también, 6 de bastos. Esta persona viene a entregarte sus derrotas y sus victorias. Todo lo que ha tenido que hacer cuando has estado tú ausente. Esta persona ahora ha reunido todas sus victorias y todas sus batallas, sus pérdidas, sus ganancias, y ahora te las quiere venir a entregar o te las quiere venir a mostrar para que tú te des cuenta realmente por todo lo que esta persona ha pasado. Tiene una gran ilusión de volver otra vez a la relación. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque no ha podido olvidar. Quizás a lo mejor aquí con esta carta, esta persona pueda estar diciéndote verdaderamente todo lo que pasó, todo lo que sucedió, todas las aventuras y desventuras que tuvo que correr esta persona para poder olvidarte, y que en resumidas cuentas parece ser que no lo ha podido hacer. Y de verdad, yo no voy a defender lo indefendible, pero yo noto que verdaderamente esta persona sí que hizo su esfuerzo y no le ha quedado más remedio que retornar con este arcano mayor del carro. Vamos a seguir entonces a seguir sacando otras cartas más, y ahora vamos a ver esta última, este mensaje canalizado en todo caso, y dice:
Se fue sin saber lo que aún sentía por ti. Y esta decisión te podría sorprender, y todo de un momento a otro. La decisión que pueda venir ahora podría verdaderamente sorprenderte de marca mayor. Sí que te lo digo. Así que entonces vamos a ver lo que es la trama. Primero que nada, la trama. Y mira, es una persona que no es que está pensando aquí con el 2 de bastos si volver o no volver, como decir, vuelvo o no vuelvo, será o no será. No, esta persona va a pasar por encima de eso. Esta persona quiere definitivamente buscar la manera de ver cómo puede volver otra vez a la relación, porque se fue, como te digo, sin saber que aún sentía por ti. Y esta decisión que esta misma persona está por dar, probablemente te pueda sorprender. Esta decisión, en todo caso, no sería una decisión de actuar, sino de pensar, pero no lo está pensando. Esta persona no tiene por qué pensar si va a volver o no. Quiere y punto, y así lo va a hacer. Vamos a ver de todas maneras lo que dicen estas cartas. Mira, está el 3 de oros. Aquí tenemos que la reina de bastos. Y aquí estoy viendo el sol. Mira qué sol tan radiante tiene esta persona. Lo que sí te están hablando por aquí y te están diciendo que de todas maneras aquí tienes un poquito que pensarlo. Porque sí es cierto que se fue sin saber que aún sentía por ti. Pero ahora se está viendo el sol radiante. Ahora sí que lo está viendo claro. Es verdad. Pero hay que ver exactamente si esto se pudiera volver a repetir. ¿Estamos de acuerdo? O sea, aquí en esta última lectura veo como que en verdad hay que pensarlo un poquito si verdaderamente le vas a aceptar o le vas a dar una cabida. Porque es necesario que esta persona termine completamente de desbloquearse o de estar segura de lo que quiere. Aunque, te repito, esta persona con esta carta, vamos a decir, neutraliza a las demás. Y si la reina de bastos habla y dice con calma, con cuidado, poco a poco, vamos a ir dándole. Ahora mira, te quiero decir algo. Aquí está la reina de bastos, pero aquí está el rey de bastos. Aquí hay una posibilidad de que esta relación se pudiera volver a dar. ¿Y tú sabes por qué? Porque aquí está el rey de bastos y aquí está la reina de bastos en la mesa, y cuando la pareja aparece en la mesa, bien sea inclusive el emperador y la emperatriz, cualquiera de de esas parejas, eso me da mi pie para pensar que en cualquier momento esto se podría dar. Ahora bien, ¿qué sería lo que estaría allí pendiente? ¿O qué estaría ustedes uniéndole o desuniéndole para que esto se pueda dar? ¿Qué sería lo que faltaría pues para que esto se pueda dar? Que esta persona definitivamente regresara, como efectivamente se está viendo acá. O sea que no hay ningún problema. Esta persona en cualquier momento va a regresar. Como te dije anteriormente, viene a ofrecerte sus victorias y sus derrotas. Va a venir a explicarte por qué no ha podido olvidarte, que quiere renovar de nuevo la relación, y se ve que muy probablemente ustedes también puedan aceptar a esta persona, ¿sabes? Así que mi querido colectivo, te voy dejando con esa lectura y quiero ver también por aquí un mensajito canalizado que pueda venir de la parte quizás de Libra, aunque yo no estoy leyendo horóscopos, pero puede ser. Y dice, quizás alguien se interpuso, probablemente, por lo que se terminó esta relación, probablemente, ¿no? Porque, y pensar que me dejaste libre en contra de tu voluntad y queriendo siempre complacerme. A lo mejor esa persona se quiso ir libre como porque quería tener otra relación con alguien, probablemente. Pero esto que viene no lo vas a creer. Su necesidad de verte le inquieta, te llamará, es urgente. Tu lejanía no la soportará y te viene a proponer algo, mi querido y adorado colectivo. Así que mira, esta es la lectura que hay para ti. Yo espero que verdaderamente te haya gustado esta lectura. Como hice, este es otro tipo de lectura muy diferente. Yo siempre hago lecturitas diferentes para todos, siempre. Así que ahí te voy dejando. Si te pido por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Pues nos estamos viendo. Un besito.
Bye bye.